Cuando todavía nadie creía en el negocio de la publicidad digital, un visionario decidió apostarlo todo para demostrar que ese era el futuro. Él era Jesús Moyal, fundador hace ya 20 años y actual Head of Digital Marketing en SIDN Digital Thinking, la agencia de las empresas líderes en Internet, un proyecto pionero en el que la rentabilidad y el crecimiento conviven con un ambiente laboral único donde la gente desarrolla sus talentos mientras es feliz en su trabajo. SIDN es una agencia con base en Granada, con gran prestigio y reconocimiento a nivel europeo y mundial. Una compañía humana, diferente y arrolladora, hecha a sí misma. No hay límite que su innovación e imaginación no puedan traspasar. Jesús, qué placer tenerte aquí conmigo. Muchas gracias, encantado, Sila. Nuestra vida es un camino marcado por muchas de las experiencias y las personas con las que nos hemos encontrado. Jesús, ¿qué personas o hechos dejaron huella en tu pasado para ayudarte a convertirte en la persona que eres hoy? Bueno, yo diría en primer lugar, sin duda, mi padre. Yo vengo de una familia de 6 hermanos y mis primeros recuerdos son mi padre trabajaba en un hotel como maître y él desde 3 o 4 horas antes de acostarse ya estaba preparando la ropa perfectamente doblada. Todos nosotros, ¿no? Mis hermanos y yo conocíamos perfectamente el turno que tenía al día siguiente, si había algún evento especial en el hotel. Y lo que recuerdo o lo que a mí me quedó impregnado era la sensación de gusto por su trabajo, ¿no? Las sensaciones que transmitía cuando hablaba de sus compañeros, de lo que le había sucedido ese día. Con lo cual, en primer lugar, mi padre, ¿no? Y luego, precisamente, al ser el pequeño de 6 hermanos, yo he vivido siempre la incorporación al mercado laboral de mis hermanos, ¿no? Entonces yo iba viendo cómo el mayor se preparaba su primera entrevista de trabajo, lo mismo, ¿no? Entonces es algo que se te queda de algún modo, pues bueno, esa relación, ¿no? de las personas, cada uno de mis hermanos con su personalidad, cada uno diferente, profesiones muy distintas, pero todos de alguna manera muy enfocados, ¿no? Pues al objetivo, ¿no? A hacerlo bien, a disfrutar haciendo lo que les gusta, ¿no? Y bueno, yo diría a nivel familiar ellos, ¿no? Y luego, pues bueno, también mis primeros trabajos, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos marcan mucho los primeros trabajos, ¿no? Desde unas prácticas que recuerdo que hice, primeras empresas, y bueno, siempre buscar referentes en compañeros, en jefas, en jefes, en tal, y yo diría sin duda esos. Jesús, nos han comentado que por tu forma de ser, los clientes están deseando sentarse a hablar contigo. Una cercanía y confianza que también perciben quienes trabajan en SIDN. ¿Cómo ayudas a construir relaciones en las que tus equipos y clientes puedan sentirse escuchados y cuidados? Bueno, yo creo que todas las empresas, ¿no? Siempre se dice que todas las empresas tienen que tener una filosofía, una visión. Las empresas que de alguna manera surgimos de una forma muy personal, ¿no? Yo durante muchos años la empresa era nada más que yo, no había nadie más. Entonces creo que es muy importante desde el primer momento, desde el segundo persona que hubo en el equipo, transmitir cuál es tu visión y esa misma visión tuya trasladarla a cómo quieres que sea la empresa, ¿no? Y de alguna manera eso se va transmitiendo de unos a otros y va quedando en el imaginario de la compañía, ¿no? Y eso, a mí hay una frase que me encanta que nos dijo hace poquito hablando con una clienta, que me decía: Jesús, parece que hable con quien hable de SIDN, todos habéis ido al mismo colegio, ¿no? Y me encantaba esa frase porque yo lo interpretaba como que teníamos la misma forma, ya no digamos con áreas de conocimiento distintas, con capacidades distintas, cada uno dedicándonos a lo que nos dedicamos dentro de la organización, pero sí me encantó el pensar que toda la empresa está impregnada, pues bueno, con esos valores, ¿no? Y creo que eso en cualquier empresa es muy importante, pero en las empresas de servicios como nosotros mucho más. Hay una huella más grande que la propia, una huella que está formada por las conexiones de muchas otras huellas, las huellas de nuestra organización. Millones de personas se despiertan cada día para acudir a un trabajo que no les motiva. Great Place to Work indica que en el 2021 la mitad de las personas a nivel mundial estaban viviendo una mala experiencia en su trabajo. Por tercer año consecutivo en SIDN existe un altísimo porcentaje de empleados y empleadas que os consideran un excelente lugar para trabajar. Cuéntanos, como Best Workplace,
¿Qué estilo diferenciador aporta SIDN que inspira a otras personas y empresas? Bueno, yo ahí lo resumiría con hora que se habla tanto, ¿no?, en el mundo profesional de la retención de talento, de cómo conseguir construir ecosistemas de recursos humanos, ¿no? Yo ahí resumiría lo que hacemos nosotros en la palabra ilusión, ¿no? Yo siempre que me preguntan, probablemente mi función más importante en la compañía sea transmitir la misma ilusión que yo tengo por el proyecto, conseguir que la tenga el resto del equipo, ¿no? Al final se trata de que las personas que conformamos la empresa estén ilusionadas el tiempo que vayan a estar con nosotros por el proyecto, del mismo modo que lo puedo estar yo o que lo puede estar cualquier persona del equipo. Y yo creo que eso sí es diferenciador, ¿no? En general es diferenciador en todas las empresas, pero como digo, en empresas de servicios, en nuestro caso, ¿no?, una agencia digital es más diferenciador todavía. Vivimos en una sociedad que necesita compromisos individuales para cambiar el mundo, pero también necesitamos de empresas que defiendan un fuerte propósito más allá de los beneficios económicos. ¿Cuál es el propósito y la visión de SIDN como compañía? Nosotros al final, digamos, el titular, ¿no?, nos dedicamos a ayudar a las empresas a desarrollar su negocio en el canal digital, ¿no? Yo diría que más allá de nuestra función, ¿no?, dentro del ecosistema empresarial, nuestro objetivo básicamente es trasladar que hay otra manera de hacerlo, ¿no?, que algo que realmente nos ha resultado muy interesante, incluso yo diría muy rentable, en el sentido de que algo que planteamos desde el inicio de la fundación de la empresa, desde los orígenes de la empresa, el convertirlo primero en un hilo conductor y luego en algo que, sin nosotros esperarlo, repercutía también en nuestro trabajo, ¿no? Y nuestros clientes nos empezaban a comentar: oye, es diferente trabajar con vosotros, estamos contentos, tenemos una grandísima retención de clientes en un sector donde las relaciones suelen ser efímeras. Exacto. Estamos pues más de 4 años de media con los clientes, y yo creo que ese objetivo de hacerlo de una forma diferente al final se ha convertido en algo que realmente también es una herramienta para que la empresa siga mejorando y siga evolucionando. Mi trabajo es 100% inspirar al equipo e ilusionarle con el proyecto. Esas son tus palabras, Jesús. ¿Cómo se logra una conexión real entre las personas y el propósito? Pues yo ahí diría, hablando muchísimo con el equipo. Al final nadie puede ilusionarse con lo que no conoce. Es muy importante para nosotros que el equipo tenga toda la información, que conozca información, fíjate lo que te digo, información financiera, información estratégica, cuáles son los próximos pasos, si se va a incorporar personas al equipo. Muchas veces les implicamos en cuestiones que les sorprenden, incluso como, bueno, ¿y esto por qué lo tengo que saber? ¿Qué esperáis de mí? Bueno, simplemente que tengáis la información. Y eso que al principio lo hacíamos de una forma como bastante instintiva, es decir, no meditado ni planeado, se ha convertido también en algo que nos hemos dado cuenta que es clave para ilusionar a las personas con el proyecto, entenderlo, conocerlo, entender la visión del proyecto, y además eso les hace actuar muchas veces en consecuencia, ¿no? Es decir, entiendes cuál es el objetivo, cuáles son los próximos pasos, en qué momento estamos, cuáles son las preocupaciones, cuáles son los retos, y eso creo que es clave para ilusionar al equipo. Hombre, creo que esa transparencia lo que hace es generar confianza. Las empresas son actores activos que pueden transformar las dinámicas del día a día y apostar por el equilibrio entre la vida privada y profesional de sus personas. Jesús, háblanos de cómo entendéis y tratáis la conciliación en SIDN. Yo ahí, por resumirlo, diría que no responde a unas reglas, ¿no? Y esto nos parece importante. Normalmente cuando se habla de conciliación o hablas con alguien, oye, en tu empresa, ¿cómo concilias? Todo el mundo tiene el checklist de cuáles son las normas que tiene que cumplir. Bueno, pues yo tengo flexibilidad de entrada, puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro. Nosotros intentamos que eso fluya de una forma natural. Es decir, hablamos de objetivos cualitativos y de conciliación cualitativa, y luego la cuestión más procedimental, más concreta, es algo que esperamos que surja del propio compañero o de la propia compañera, ¿no? Es decir, tenemos medidas que, bueno, sí son a lo mejor más comentadas por el equipo. Oye, pues tenemos un mes más de baja de paternidad o de maternidad. Por supuesto, flexibilidad de entrada, de salida,
pero algunas otras que han surgido a lo largo de los años, pues, por ejemplo, el poderte cambiar de residencia. Ahora, después del COVID, ya es algo más habitual, pero no solamente el teletrabajar, sino decir, oye, pues yo me quiero ir un año con mi pareja a Berlín a vivir la experiencia sin tener que renunciar a mi trabajo, ¿no? O el poder adelantarme el sueldo porque tengo cualquier tipo de incidencia o necesito, y que eso sea algo que no le suponga pensar, ¿no? Si esto cumple o no cumple la norma. Y muchas de las medidas de conciliación han surgido de la propia propuesta de una persona o de un grupo de personas. Oye, hemos pensado en, o por qué no hacemos tal, y bueno, no, obviamente no siempre puedes, Claro. pero la mayoría de las veces sí, por lo que, digamos, porque al final surge de una forma natural y el equipo está muy alineado con la empresa en eso y lo entienden como un todos a una, ¿no? El 40% de los hombres no se acoge a su permiso de paternidad por el miedo o presión que existe en las empresas, según un estudio de UNAF. Jesús, tú eres un padre que no quiere perderse nada. Das ejemplo y construyes una sensibilidad nueva hacia la corresponsabilidad familiar de mujeres y de hombres. ¿Cómo inspira tu modelo de paternidad a tus compañeros hombres en SIDN? Bueno, yo básicamente mi experiencia personal, ¿no? Ha sido mi mujer trabajaba en una empresa donde era menos posible tener esa flexibilidad y aparte a mí es algo que me encanta y yo he vivido desde el origen de la empresa, pues bueno, lo que es atender a un cliente con un bebé en brazos, lo que es cruzar los dedos para que no llore en el momento clave de la reunión, el adaptar tus horarios y el de tu agenda profesional a la agenda de los niños. Si un día había anginas, pues se cancelaba la agenda. Es decir, lo he vivido de una forma muy natural, ¿no? Y es verdad que a los hombres parece que desde pequeños nos transmiten la sociedad o en general que ser un killer del trabajo o digamos, ser un buen profesional es necesario el renunciar a la familia, ¿no? Y en ese sentido nosotros transmitimos siempre en voz alta, lo decimos, nos hartamos de repetirlo, oye, voy a una función del colegio, hoy tengo tutorías, hoy tengo que recoger antes al niño o voy a tal, porque al final pensamos que es muy importante en los hombres tener esa empatía, ¿no? Ver que otros hombres lo hacen. Fíjate, no solamente con la baja de paternidad, nosotros que tenemos un mes más, alguno de los compañeros nos decía, oye, yo el mes extra no hace falta, tal. Nosotros decíamos, ¿cómo que no hace falta? Cógelo, tal, porque es verdad que tenemos esa especie de losa, ¿no? En la que pensamos que dedicarle tiempo a la familia dejas de ser o es contrario a tu capacidad profesional, ¿no? Y creo que es muy importante también para los hombres pues darse cuenta de que eso no es así y bueno, poco a poco, ¿no? Yo creo que también requiere de gota a gota irlo transmitiendo. Pues mira, me ha recordado una historia que me cuenta siempre mi padre, porque claro, yo soy de los años 70 y mi madre trabajaba y de hecho mi padre seguía estudiando y él me llevaba a la guardería y era el único hombre y además, aparte de que yo era el único bebé negro que seguramente verían en Valencia, pues le paraban y la gente decía, no me lo puedo creer, y ver a un hombre, además negro, llevando a una niña a la guardería era como algo muy rompedor, ¿no? O sea, que ahora ya es muy normal, pero Sí, 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 sí. todavía nos queda un caminito por recorrer, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. En España, según datos del INE, solo un 34% de los puestos directivos son ocupados por mujeres. En SIDN contáis con una directora general, Alejandra Domínguez. ¿Cómo proyectáis el talento y el liderazgo femenino en la agencia? Sí, efectivamente, yo creo que ya conociendo el dato se confirma que efectivamente hay más dificultad, ¿no? para la mujer para llegar a determinados puestos dentro de las empresas. Yo creo que por suerte cada vez menos, ¿no? Cada vez esa barrera, ese tipo de cuestiones están más superadas. Nosotros lo hemos vivido de una forma muy natural, ¿no? Es decir, somos una empresa que desde luego tiene en nuestro ADN esa visión de igualdad, de equilibrio, de corresponsabilidad. Y bueno, concretamente, efectivamente, en nuestro caso, directora financiera, directora de recursos humanos, muchas personas del consejo de dirección son mujeres y
Y bueno, la verdad que alguna vez nos lo comentan, precisamente preparando el plan de igualdad, que ahora muchas empresas, bueno, pues estábamos en ese proceso, pues cuestiones que a nosotros no nos llamaban mucho la atención, pues nos decían, oye, qué bien que... Decíamos, lo veíamos de algún modo bastante natural, ¿no? Y nos sorprendía, ¿no? Que nos lo aplaudieran o nos lo... Para vosotros es algo orgánico, normal. Totalmente. Y sin embargo, para otras personas es un tema de planificación y estrategia. Efectivamente, perdón. Hablemos de equilibrio entre autogestión y la cultura del control laboral. ¿Cómo planteáis y manejáis los límites del autoliderazgo en ISDN? Bueno, yo creo que sin duda es una pregunta clave, porque al final todas estas circunstancias, ¿no?, en las que el propio equipo se autogestiona, en mi opinión es clave esa percepción o esa sensación de poder potenciar cuáles son tus mejores cualidades, ¿no? Al final, para nosotros, muchas de las conversaciones que tenemos con el equipo surgen cuestiones como en lo que cada uno cree que es bueno, cada uno cree que le gustaría potenciar, y es ahí donde surgen, creo, esa sensación de liderazgo, de poder desarrollar cuál es tu personalidad, cuáles son las cuestiones que más te sientes cómodo, y eso tiene mucho que ver con la responsabilidad y con la autogestión. Es decir, entender qué es lo que estás haciendo, por qué lo haces y dónde encaja eso dentro de la ecuación de la compañía. Los Best Workplaces han destacado en fomentar el concepto de innovación. Vosotros, además de una innovación a nivel humano, tenéis vuestro propio departamento de I+D. ¿Cómo enfocáis en SIDN la innovación? Para nosotros la innovación es una cuestión de supervivencia, absolutamente. Es decir, hay otros sectores donde la innovación es algo complementario, es algo adicional, algo que te ayuda a ser mejor. En nuestro caso es supervivencia pura, es decir, estamos en un sector que es el del marketing digital, que lo que vale hace 2 meses ahora ya no vale, con lo cual tenemos que estar permanentemente actualizados, permanentemente innovando, y esa innovación tiene mucho que ver con nuestro desempeño, con el marketing digital, pero también tiene muchísimo que ver con las relaciones entre las personas. Somos una empresa que ha crecido muchísimo en los últimos años. Durante el COVID crecimos casi un 40% de plantilla, a la cual no habíamos conocido físicamente. Es decir, hemos tenido determinados retos que nos han obligado también a innovar en la relación con las personas, ¿no? Y yo creo que eso se nota y de algún modo hace que lo que para otros supone algo impostado o algo añadido, para nosotros fluya de una forma, como digo, para seguir vivos. Claro. Como referente internacional en marketing digital, SIDN es una agencia independiente que desde España demuestra que no solo existe talento en grandes capitales del mundo. Jesús, ¿cómo crees que vuestro proyecto puede inspirar a empresas emergentes a sentirse relevantes y competitivas a nivel internacional? Sí, yo creo que cuando pensamos en un proyecto siempre tendemos a pensar: esto ya está inventado, ¿no? Esto ya lo están haciendo en otro sitio, ya lo ha hecho alguien, hay alguien que lo va a hacer mejor que yo porque tiene más inversión, porque pertenece a una multinacional, porque siempre hay muchas buenas razones para no hacerlo, ¿no? Y yo creo que al final la clave es pensar que hay una manera diferente de hacerlo, ¿no? Y que esa manera diferente de hacerlo tiene que ser la propia, ¿no? Yo creo que es muy difícil, en nuestro caso, ¿no? Lo ha sido, hemos visto esa evolución en 20 años, y sobre todo el tipo de servicio que nosotros hacemos, que lo hacemos para grandes compañías, y eso al principio, ¿no? Lo sencillo para nuestros clientes era elegir a la multinacional o elegir a la marca conocida, ¿no? Y de algún modo siempre hemos vivido que el que nos elegía a nosotros se la jugaba, ¿no? Era como, podía haber elegido a estos, que lo hagan bien o mal, nadie me va a reprochar nada, pero elegir a SIDN de algún modo suponía un riesgo, ¿no? Y nosotros siempre hemos cogido ese riesgo como una autoexigencia. Siempre hemos tenido que hacer las cosas el 150% mejor para obtener lo mismo que obtenían otros, ¿no? Con lo cual lo hemos vivido de una forma muy natural, ¿no? Esa evolución como empresa.
La rotación de las personas en una compañía no solo erosiona la cultura, sino que además es increíblemente costosa. Según Great Place to Work, el riesgo de fuga de talento en las empresas españolas es del 26%. ¿Cómo conseguís un nivel de rotación inferior al 5% en SIDN? Sí, además nosotros estamos en un sector donde es especialmente elevada la rotación, ¿no? Además, tenemos que pensar a día de hoy la rotación como en muchas ocasiones no algo que surge del empleado, sino algo que la empresa contacta con ellos, con lo cual es mucho más grande, ¿no? la posibilidad. En ese sentido, nosotros lo planteamos de una forma muy clara a la vez que sencilla, ¿no? Lo que buscamos es ese talento vocacional, ¿no? Al final se trata de trabajar con gente feliz, gente que de alguna manera, ¿no? Y eso siempre nos gusta transmitirlo, ¿no? Decimos, mira, vas a participar de alguna manera en una carrera de relevos. Esa carrera de relevos, tú puedes coger el testigo y llevarlo desde un punto hasta la meta, o durante la carrera puede cambiar tus intereses, que te apetezca hacer otras cosas y no pasa absolutamente nada. Digamos que por parte de la empresa lo que buscamos es que la experiencia que tengas durante el tiempo que estés con nosotros sea una experiencia satisfactoria, porque eso además va a revertir, digamos que se va a volcar de forma muy positiva sobre la propia compañía, ¿no? Al final, fíjate, por poner un ejemplo, nosotros ahora vamos a cambiar de oficina en nuestra sede principal, ¿no? Y una de las cosas que hacemos siempre y pensamos que es clave para tener poca rotación es escuchar a las personas. Bueno, pues de cara a planificar esa nueva oficina, pues lo que hemos hecho es, hemos encuestado a todo el equipo y hemos planteado qué tipo de elementos les gustaría incorporar a las oficinas. Vamos a incorporar, por ejemplo, la opción de recibir fisioterapia, porque nos lo han solicitado, la posibilidad de tener una aplicación de coches compartidos, al mismo tiempo que motos, patinetes, para poder utilizarlos y evitar ir con el coche. Nos han pedido una zona de intercambio de idiomas, nos han pedido un gimnasio, una zona para dejar a las mascotas y que puedan ser atendidas. Es decir, nos han pedido muchas cosas y lo que hemos valorado es las que son viables, las que realmente pueden tener un impacto, y las hemos comentado con ellos, y esto ha sido algo que ha resultado muy positivo a la gente, el ser copartícipe de cómo van a ser las futuras oficinas de la compañía. Bueno, estamos acercándonos a la parte final de la entrevista, pero no podemos irnos sin detenernos en las huellas que quedan en ti a través de la propia vida. Esas huellas que se quedan para acompañarnos y nos dan sentido. Tus padres te decían, el mundo es muy pequeño y uno puede hacer lo que quiera o ir donde quiera, no hay que conformarse. Y lo creíste, siguiendo su ejemplo en tu trayectoria de vida. ¿Cómo te gustaría a ti transmitir ese legado a tus hijos? Bueno, efectivamente, yo creo que siempre desde pequeñito nos lo decía, ¿no? A mí, a todos mis hermanos, el mundo es muy pequeño y puedes hacer cualquier cosa, ¿no? No te limites a hacer lo que creas que la gente espera de ti, ¿no? Y yo lo he vivido, ¿no? He trabajado en diferentes ciudades, en diferentes empresas, ahora o estos últimos años con SIDN. De alguna manera, a mí lo que me encantaría es transmitirles, lo primero, que se puede tener una buena carrera profesional manteniendo unos valores de honestidad, de seriedad, de que no te hace falta determinadas cuestiones que se asocian al mundo profesional, ¿no? como algo innato, ¿no? Que la ambición no es mala, pero que la tienes que canalizar, ¿no? Desde un punto de vista de, oye, pues tienes una evolución y tú como eres como persona, así tienes que ser en el trabajo, ¿no? Y yo creo que desde pequeño nosotros lo hemos vivido y me encantaría que mis hijos lo vivieran así. ¿Y cómo te gustaría que te recordasen cuando ya no estés en este mundo? Me imagino que como un buen padre, un buen marido, un buen profesional, en general yo diría que bueno, alguien que ha conseguido tener ese equilibrio, ¿no? En la vida profesional y en la vida personal sin perder el foco, ¿no? En ningún momento. Yo creo que esa podría ser una buena oportunidad. Jesús, muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo de esta conversación. La verdad es que es magnífico tener la oportunidad de inspirarse a través de tus experiencias, lo que cuentas de tu equipo, un líder inclusivo, inspirador
y humanista, que creo que es muy importante en los tiempos que corren. Así que muchísimas gracias por inspirarnos y por esa energía que nos has transmitido tan creativa y llena de dinamismo. Gracias. Nada, muchísimas gracias a ti.